días, queridos amigos, a este impulso espiritual en esta primera semana del tiempo ordinario. Se acabó la Navidad, se acabaron los puentes, bueno, ese tipo de puentes religiosos, ese tipo de fiestas religiosas, porque el confinamiento crea otros. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya como punto de inspiración, que el Evangelio según San Marcos, que es el Evangelio del ciclo B que vamos a leer todo este año, ya el canto de entrada nos decía: mensajeros de la vida, de la paz y del perdón. En eso se puede resumir la vida de un discípulo de Jesucristo. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Eso mismo escucharemos en el Evangelio del día de hoy, que continúa tal cual la lectura del Evangelio según San Marcos, que dicho sea de pasado, hombre, pues cómprense una Biblia si no tienen y agarren todo el texto del Evangelio y empiecen a leérselo parejo. Si no lo quieren leer rápido, pues conforme pasa el año se va pasando. Y es interesantísimo poder tener la lectura consecuente de un Evangelio para poder seguir los intereses del autor, la finalidad del autor y sobre todo el mensaje que nos quiere comunicar. Vamos a leer pues el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos que se dirigieran a Cafarnaúm. Y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Estaba allí en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que gritaba: Jesús de Nazaret, déjanos en paz, ¿has venido a destruirnos? Te conozco bien, tú eres el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciéndole: cállate y sal de él. El espíritu impuro, sacudiéndolo violentamente y dando un grande alarido, salió de él. Todos quedaron asombrados hasta el punto de preguntarse los unos a los otros: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esta nueva enseñanza llena de autoridad? Además, este hombre da órdenes a los espíritus impuros y lo obedecen. Y muy pronto se extendió la fama de Jesús por todas las partes de la región entera de Galilea. Palabra del Señor. Hay muchas cosas que podemos aprender de la palabra de Dios. Yo les sugiero que nos fijemos solamente en una. Desde luego que por el efecto, que es la primera expulsión de un espíritu inmundo que pasa en el Evangelio según San Marcos, que es un especialista de espíritu inmundos, a diferencia de otros evangelios. Jesús es el verdadero taumaturgo que cura de espíritus inmundos y de todas las enfermedades. Y todos los demonios conocen a Jesús, pero Él no les permite que le digan. Entonces, bien podríamos tomar este lado de reflexión sobre Jesús que cura tus demonios, mis demonios, que expulsa lo que no nos deja ser felices, etc. Pero llegará su momento en otro texto. Yo prefiero que nos fijemos ahora, en continuación de lo que estábamos diciendo, en este Jesús que va a las orillas. Este Jesús que predica, que enseña en las orillas, no en la capital de Jerusalén, sino en las orillas, Galilea, Cafarnaúm. Y va a la sinagoga. Esto es de suma importancia. Miren, la iglesia cristiana nace de la sinagoga judía. Allí fueron las primeras reuniones de los cristianos. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga, aunque algunos un poco románticos del tiempo de Flavio Josefo y de esto pensaron que era Moisés el mismo que la había creado, nosotros podemos decir con toda seguridad o más seguridad que la sinagoga fue algo que los judíos, los hebreos en aquel entonces, intentaron hacer durante la diáspora. Cuando fue el cautiverio a Babilonia, después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, cuando los llevaron cautivos a Babilonia, pues se habían quedado sin nada. El templo se había destruido, había quedado allá destruido. El lugar para ellos de culto principal, que era el templo donde estaba la ley, etcétera, etcétera, se quedó allí, destruido. Ellos se llevaron el arca de la alianza como pudieron y empezaron a crear estos espacios en donde ellos se podían juntar durante hay que decirlo, ¿verdad? Durante la emigración forzada.
los emigraron a forzar, se los llevaron cautivos a Babilonia, estaban en la diáspora. Y en la diáspora empezaron a tener pequeños lugares en donde reunirse, sinagoge, del término griego, porque eso ya está pasando en el periodo de Alejandro el Grande, de la lengua griega. Sinagoga es exactamente la palabra que después traduce asamblea, y que después pasa a iglesia. Sinagoga era sinagogeo, una conjunción de personas que se reunían y tuvieron mala fama porque también dijeron que se reunían para hacer cosas malas. Pero lo importante que al que quiero llegar aquí es que es en ese lugar a donde van todos los que están fuera del lugar oficial de la iglesia, fuera de la corriente principal donde enseñan los sumos sacerdotes y todo eso, a donde Jesús se dirige, a la sinagoga en la Galilea de los paganos, gentiles, extranjeros, emigrantes. Todo eso da lo mismo. Es a ese lugar, la orilla nuevamente, donde Jesús se dirige a enseñar, y lo dice el sábado, cuando lo enseñaban los oficiales, porque en esas sinagogas había como una extensión para tratar de controlar la religión, la interpretación. Había los escribas que estaban allí, algunos fariseos que iban y leían la Biblia y se la interpretaban al pueblo, le decían lo que quería decir, etc. Pues nada más y nada menos que Jesús se presenta como uno de ellos, en sábado, el día que se hace, en sábado, y comienza a enseñar. Y el resultado de su enseñanza es impresionante. La gente distingue que Jesús enseña como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, los suyos. ¿Qué hace Jesús? ¿Por qué Jesús tiene autoridad? ¿Por qué también tendrá autoridad para expulsar al espíritu inmundo? ¿Qué tiene Jesús que no tienen los otros maestros y que cautivó a estos primeros cristianos? De ahí salieron, insisto, de la sinagoga de la diáspora, de la orilla del judaísmo. De ahí nació el cristianismo. ¿Qué tenía Jesús? A decir verdad, y conforme Marcos lo va a ir diciendo, pues no tenía nada, solamente hablaba con la verdad y decía las cosas fáciles. Era un maestro que enseñaba las cosas con parábolas, con forma fácil de decir y directa las cosas. No andaba por las ramas con las interpretaciones. Él decía directamente la palabra de Dios, dice esto, aplícala a tu vida, etcétera y etcétera. Y justamente en sábado cura contra lo que la interpretación legal del pueblo judío tenía del sábado. No se podía trabajar. Ese era un día sagrado. Pues Jesús ese día cura, porque para él es más importante una persona que un día sagrado. Queridos hermanos, yo creo que una vez más no está nunca por demás seguir reconociendo los orígenes del cristianismo. El cristianismo, con la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia anglicana y lo que sea, todas las subdivisiones que ha habido valerosamente por nosotros. Ese cristianismo nace de la orilla. Nace de un niño que no tiene papeles, lo recordábamos apenas hace unos días. Nace de la orilla, no nace de los grandes, no nace de los grandes ricos y poderosos. El cristianismo es un efecto de liberación de los pobres. Nos guste o no, se oiga socialismo o no, no es socialismo, es actitud cristiana. Jesús de entrada se preocupó por ir a la sinagoga allá donde estaban los que no estaban en el templo. Allá donde estaban los que podían ir una vez al año al templo si acaso. Pero donde estaba la religión del pueblo, donde la gente está, la gente sencilla, donde está la gente de a pie, como decimos nosotros. Ojalá que esto nos inspire, queridos hermanos, que el proceso de la fe, el proceso del cristianismo comienza de abajo para arriba. Es Jesucristo el primero que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, como dice San Pablo, ¿no? Ojalá, queridos hermanos, que en este tiempo ahora de ordinario, un poquitos domingos de ordinario habrá antes del miércoles de ceniza, pero en estos domingos del tiempo ordinario, que Dios nos proteja y nos dé la capacidad de entender que su mensaje proviene siempre de la historia de los débiles, de la historia de los pobres, de los orillados. Y que ojalá nosotros, tú y yo, hagamos algo
para que los que están más orillados lo estén menos. O al menos por lo menos no orillarlos más. Al menos por lo menos no orillarlos más. Y eso es ser el discípulo de Jesús, ir a anunciar la vida, el amor y el perdón. Vamos a orar por nuestros hermanos. Acabo de enterarme yo que Claudia y Mago están contagiadas del famoso COVID. Ojalá que Dios nuestro Señor les dé la salud, salgan del control y la cuarentena los cuide, los tenga con bien. Asimismo también pedimos por el señor Sergio, que está enfermo también de otras cosas, ¿verdad? Pero también está enfermo. Por el descanso eterno de Guadalupe Ramos, que cumplió 2 años de fallecida, que Dios nuestro Señor la tenga en su santo reino con ella, y que a todos hermanos nos dé la capacidad de ser como Él, de escuchar las enseñanzas que Él hace, para comenzar desde el reverso de la historia, como se decía, la fe de la iglesia, la fe de un cristianismo, que allá en sus orígenes fue eso, una religión de los orillados. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos, guardemos la paz, la esperanza, la alegría. Eso cuida más que cualquier inyección, que cualquier vacuna. Ustedes y yo lo sabemos. Cuidémonos los unos a los otros en el bienestar que tengamos y hagámoslo más porque los que están más orillados lo estén menos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Así sea. Que la pasen muy bien. Seguimos mañana en el próximo Impulso 281.